Bueno, yo creo que mi generación no se nos despertó el instinto de ser directoras de cine porque nos faltaban referentes. Entonces vas un poco probando cosas que se parecen a eso, aunque tú en el fondo sabes que estás enamorada del cine. Y poquito a poco, primero empecé como guionista, hice producción ejecutiva y finalmente me encontré pues, escribiendo el guión de La Isla de las Mentiras y como que sintiendo que lo tenía que dirigir. Pero sí que es verdad que en mi caso muchos hombres y compañeros me animaron y me impulsaron a dar ese paso a mayores, a escribir mi propio guión, a dirigir mi propia película. O sea, que fue un poco otros que me iban llevando y me iban empujando y sí que hay un momento que sí que tú sientes que dices, no, es que esto lo quiero dirigir yo. Pero yo realmente me interesé por la historia cuando supe de ellas. Entonces, cuando supe de estas 3 heroínas, ya empecé a pensar que podía haber una película. Y cuando realmente me brotó la necesidad de escribir el guión, fue cuando empecé a pensar en el shock postraumático que ellas sufrieron, las escasas herramientas que ellas tenían para enfrentarse a eso, y un poco linkeándolo con la catástrofe ferroviaria que hubo aquí en Galicia, del Albia, y cómo habían reaccionado los héroes del barrio de Angrois, pues ahí empecé a ver como muchos enlaces y empecé a ver la película. Para mí la película va del dolor o de la huida del dolor, de cómo casi todos los personajes de la película están huyendo del dolor. Eso es mal asunto, es decir, estaban totalmente traumatizadas, solo pensaban en toda la gente que no habían podido salvar, no en la que habían podido salvar, y desde luego en las imágenes que vieron ese día, que debieron ser terribles, y que ellas se quedaron colgadas, no de los que sacaron, sino de los niños muertos, de las madres dando alaridos, de los, bueno, no sé, cientos de cadáveres que vieron. Y lo que sí es una película en la que ellas marcan la acción, ellas deciden lo que ocurre y cuando ocurre, arrancan y nunca le preguntan a un hombre lo que hay que hacer. A ver, yo cuando creé el personaje de Pepe, yo creo que es una realidad que aún tenemos que abordar en Galicia, el tema de la discapacidad que existe en los entornos rurales en Galicia, que tiene una discapacidad psíquica o física que realmente estás dudando todo el tiempo cuánto viene de nacimiento y cuánto viene de las palizas, es víctima de maltrato. Y eso como que lo vas poquito a poco viendo, es decir, es un personaje que tiene características como bastante animalizadas, pero es que su contexto le ha llevado ahí. Me encanta el piano es una referencia clarísima de mi película, otra referencia clarísima de la película son Los Santos Inocentes, siempre lo cuento, de Mario Camus. Y después un poco vas picoteando de todo. Y en mi caso, posteriormente, yo creo que es más referente el cine europeo que el cine americano. Y evidentemente toda directora que un poco despunta, claro, a ti te mueve y te lleva. Y pues eso, pues desde Catherine Bigelow a Céline Sciamma, o sea, todo ya te lleva. Bueno, Bresson es una referencia clarísima por las manos. Yo tengo un código en la película con las manos, me gustaba muchísimo, como es una película en la que, bueno, todos tienen una discapacidad inmensa para expresar lo que les ocurre, no saben ni leer lo que les ocurre, ni muchísimo menos expresarlo, y las manos un poco como que les delatan. Entonces también me gustaba esa idea de manos que salvan, manos que hieren, manos que roban, manos que matan. Entonces, bueno, es algo que recorre la película y claro, Bresson, en fin, lo hizo mejor que nadie.